Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes, que es 18 de marzo del año 2019. Estamos saludando a Adriana Marrero. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Te interrumpí con el azúcar y el café. Sí. Bueno, ya está. Ahora podés seguir. Bueno, Gabriel gracias. Mazarovich. Muy buenos días. Muy Pablo buenos días. Carrasco. ¿Cómo Buenos va? días. Y dejo para el final a Mónica Botero, que vuelve a participar de estas tertulias como invitada. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal? Mucho gusto de estar acá. Estuviste en el arranque mismo de este formato. Sí, cómo no. ¿Hace cuántos años? 2001. 2001. Bueno. Fue en abril porque ese día, por esos días me casé y todavía sigo casada. O sea, lo cual Ese es el mérito. es un es una proeza de la tertulia y de mi marido. Ha estado en otras ocasiones, aclaro, en los últimos años. Sí. Pero en estos días la tenemos en un contexto bastante particular, porque acaba de dar el paso hacia la actividad política o político-partidaria, incorporándose al partido independiente. Ya hablaremos de eso en algún momento con más tiempo, pero 2 palabras sobre esa decisión. 2. 2 palabras. Bueno, hay etapas en la vida en que uno siente que puede aportar más en un lugar que en otro. Y por un lado una propuesta que vino desde el partido y por otro la sensación mía de que iba a poder aportar más desde el partido independiente que desde los medios me convenció. Y aquí estás. Y aquí estoy. ¿Dedicándole cuánto tiempo a la política? Y en estos momentos todo el día. Ayer de tarde estuve trabajando con Pablo por teléfono, el sábado también, o sea que 24/7, como dicen ahora los jóvenes. Y si así estamos en marzo, imagínate en agosto cómo será. El general retirado Guido Manini Ríos estuvo hace minutos aquí en Perspectiva en una larga entrevista en la que repasamos los hechos que llevaron a su cese como comandante en jefe del ejército la semana pasada, su nueva situación, ahora fuera de la actividad, la posibilidad de hacer política. Bueno, una cantidad de preguntas que en estos días han estado sobre la mesa, incluso en estas mismas tertulias, cuando enfocamos los hechos que lo tuvieron como protagonista. Ustedes escucharon el reportaje. ¿Algunas primeras consideraciones para pasar después a otros temas? ¿Quién empieza? A ver, Pablo, se tira Pablo. Sí, yo vi 2 aspectos. Primero, muy buena la entrevista, ¿no? Al final lo acorralaste contra la esquina del corral y saltó el alambrado, no te contestó. Pero valoramos el esfuerzo del gobierno. No, con respecto a si va a ser político o no, si va a ser candidato o no, se va a tomar unos días, ¿no? Y parece que unos cuantos días, que no va a ser siquiera algo muy cercano el pronunciamiento en ese sentido. Pero entre líneas yo destaco dos aspectos, si querés más negativo uno y más positivo el otro. El negativo es que yo tengo, por el timing de estos episodios, toda la sensación de que esto es bastante premeditado, y si bien hay toda una historia y hay una antecedentes, me parece que es una manera de salir o dejar el ejército que combina muy bien con un inicio de trayectoria política, así que digamos. Para ti fue algo deliberado, sí, cómo Manini manejó los tiempos y los hechos. De la entrevista y de lo que venía pensando, yo lo que, sobre todo por el timing, ¿no? Podía haberlo hecho después que vencieran los plazos para presentarse. Uh-huh. Pero sin embargo no fue así. Yo creo que además ese video, ese discurso final es un discurso ofuscado, bastante lleno de apelaciones a la moral del ejército y cosas, digamos, que tienen más que ver, me parece, con un inicio de campaña que con ese mensaje, si bien fue muy habilidoso para situar las cosas en contextos normales, ¿no? Pero después, también lo que yo siento es que no por esto que acabo de decir quede muerto todo lo que él ha denunciado, digamos, y sin pensarlo.
que hay una... Pero, ¿a ti no te convence que se dedique a la política? No, me parece que es bárbaro. Me pareció sobre todo que no haya un partido militar, que sería condenar al ejército siendo así, no tengo ningún problema. Pero lo que yo creo es que digamos que de alguna manera utilizó, como podría haber utilizado, yo que sé, Sendik and Gap, al ejército para postularse. Pero del otro lado me da la sensación de que es verdad que hay una animosidad con el ejército hace mucho tiempo, que es impresentable de que la ley orgánica no hayan invitado a nadie de las Fuerzas Armadas para discutirlo. A mí me parece un despropósito. La verdad que la fiscal Mirta Guiance, que creo que está metida en todo este lío, yo la sigo por las redes, y es muy animosa, muy agresiva, no debería ser así, quien tiene después una función que tiene que ser muy objetiva. Entonces, a mí me parece que a pesar de que puede ser criticable de la manera que utiliza para lanzarse en esa campaña, yo creo que todo lo que denuncia no debería quedar tapado por eso. Adriana, ¿tu primer comentario? Hago la salvedad de que escuché solamente parte de la entrevista. También te felicito, Emiliano, realmente. Era difícil estar ahí, ¿no? Y escuchar algunas de las cosas que se dijeron. Yo, como primera consideración sobre algunas cosas que escuché, sobre todo la última parte, creo que importante ver, no tanto en la forma, sino también en el contenido, cómo Manini Ríos sí de alguna manera representa lo que es el sentir o el pensar del ejército, no termina de comprender de qué se trata una república, de qué se trata una democracia y cuál es el lugar del ejército en ellas. ¿Por qué? Porque cuando vemos algunas expresiones, y lamento justamente no tener la memoria suficiente como para citarlo expresamente, citarlo con total fidelidad. ¿No fuiste tomando apuntes? No fui tomando apuntes, estaba bastante asombrada por momentos. Claro, va a estar disponible dentro de un rato nada más la versión en video, la versión en audio y también más tarde, en la tarde, la transcripción, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo he escuchado es un conjunto de consideraciones sobre el modo como él se condujo, no según lo que son las directivas del Ejecutivo, no según lo que el presidente de la República, que es su comandante, le señala, sino según cosas del tipo, hice lo que a mí me parecía que tenía que hacer, lo que a mí me parecía, ¿no? Es decir, él como que, bueno, yo hice lo que yo quería hacer o lo que yo consideraba correcto hacer. Y además, esta idea de no me hicieron caso. Hay una confesión de autoritarismo en esas expresiones, ¿verdad? La idea de que él le dice algo a la clase política o digamos al Frente Amplio o al gobierno nacional, mejor dicho, al jefe de Estado, y no le hace caso. No es que él deba hacerle caso, no es esa la relación que debería haber en una democracia. Mónica. Bueno, a mí me confirma algo que hace tiempo que pensaba, que no lo pienso solo yo, sino que lo he conversado con algunos militares a partir de retirados, a partir de cuando el arresto a rigor, y he confirmado que hay un problema acá, hubo un problema en este último periodo, y es que la izquierda, el Frente Amplio, en el gobierno desde hace 3 periodos, ha dejado en manos de el MLN, ya no del MPP, sino del MLN, el vínculo con los militares. Es como diciendo, bueno, este boliche lo atienden ustedes. Y ahí ha habido como un muro de contención en el marco de un entendimiento y de un vínculo entre combatientes. El ministro ahora es Menéndez, socialista, ¿no? Sí, pero está claro que el ministro en todo esto ni siquiera recordamos cómo se llama, era el subsecretario. Ni siquiera tenemos la idea de que haya
era el subsecretario de Fernández Huidobro. Era el subsecretario, evidentemente, ocupó el cargo cuando Fernández Huidobro murió y a partir de ahí el vínculo cambió totalmente con las Fuerzas Armadas. Y da toda la impresión, y lo han mostrado los hechos, que el relacionamiento con el comandante ha sido directo con el presidente a partir de la muerte de Fernández Huidobro. Esto significa que, y a partir justamente de la muerte de Fernández Huidobro, es cuando empieza a emerger todo este problema. Además, si escuchamos cómo lo confirmó el propio excomandante, nos confirma que eso fue así, y que mientras se diera esa lógica de nos entendemos entre combatientes, la voz de las Fuerzas Armadas la tenía Fernández Huidobro, y la transmitía, y ellos se sentían escuchados, y entonces la cosa estaba como más taponeada o calmada. El general Manini recordó episodios cuando todavía vivía Fernández Huidobro en los que él salió con planteos en esta materia, pero igual admitió que la cosa cambió desde el fallecimiento de Fernández Huidobro en adelante, específicamente, ¿no? Que desde que los últimos minutos de la entrevista, que desde la muerte de Fernández Huidobro ellos sintieron que ya el gobierno no los entendía y no era capaz de ser portavoz de la situación del ejército. Se entiende notoriamente la situación económica y socioeconómica del grueso de los militares, que son la milicia. Evidentemente es una situación social explosiva, porque todos sabemos que además el ingreso al ejército se ha tomado como una forma de combatir el desempleo y de absorber mano de obra, digamos, no calificada y necesitada por un montón de problemas sociales, de institucionalizarlas. Y el ejército ha absorbido eso, pero por otro lado está una especie de desatención política, y creo que de todos nos despreocupamos del tema del ejército y de las Fuerzas Armadas en los últimos 10 años, y creo que eso generó este tipo de resentimientos expresados por el comandante, ¿no? Y ahora Gabriel. Bueno, yo voy a estar de acuerdo con Pablo que no siente precedentes, ¿no? Pero digo, en cuanto al timing, estamos asistiendo a una parte de un proceso para ser candidato a algo, claramente. O sea, me parece bastante reaccionario Manini Ríos, pero no tonto, ¿no? O sea, él sabía claramente que los pasos que daba terminaban de determinada manera, no había manera que terminaran de otra en la discusión, y lo buscó. Y creo que al gobierno tampoco le quedaba demasiada otra salida. Creo que hasta lo dijeron dirigentes de la oposición como Sanguinetti y Larrañaga, en el sentido de que, bueno, y Pablo Mieres también, no había manera de hacer otra cosa que lo que se hizo cuando él hizo eso. Porque digo, hay otros que decían, le hace favor a los militares, ¿no? Puede ser que en otras cosas le hayan errado. En este momento no había otra manera que destituir al comandante jefe del ejército, y él hizo esto para que pasara esto. Creo que además... La pregunta pendiente es por qué la medida no se tomó antes. Exacto. Claro. Bueno, esa es mi cuestión, porque yo quiero agarrar dos cosas nada más. Esa pregunta dentro del frente la hace cantidad de gente. Sí, claro. Hay un debate, creo que era pues pensando que venía estas cuestiones. Creo que hay un debate interesante que tira Mónica sobre la política del Frente Amplio hacia las Fuerzas Armadas. Creo que fue muy diferente en los dos gobiernos de Tabaré Vázquez que en el gobierno de Mujica, ¿no? Porque hay que recordar, tú decías Menéndez, pero estuvo a Azucena Berruti, por ejemplo, de ministra de Defensa, primera ministra mujer, con aquella respuesta a Paul Hoyo, a torturadores no le contesto, ¿no? Y los archivos que después surgieron y todo lo que pasó después. O sea, hubo etapas distintas en los gobiernos del FA, claramente. Yo comparto con Mónica, y me parece que es un tema para debatir cómo se fueron dando las cosas. En torno a lo de Manini, ha habido intentos de partido militar, ¿no? Todas las elecciones inventan alguno. El partido uruguayo, que salió con un local gigante frente al PCNT y no existió, no salió, quedó disuelto. Ahora está Cabildo Abierto, que está recorriendo el país hace rato, y otros más, ex militares que están hablando en torno a la familia militar. Yo creo que Manini es un tipo bastante inteligente y no va a hacer la barbaridad de encorsetarse en eso, porque me parece que perdería totalmente fuerza en ese planteo. No hay ningún problema de que los militares hagan política, eso cuando puedan, cuando ya no son militares. O sea, es así. Hoy puede. Hoy sí, pero el problema es que hizo política todo este tiempo y lo dejaron. Y termino con una cosa, porque dijo cosas muy fuertes, y está bueno que se le tiene derecho, ahora hay que responderle, ¿no? Es muy cómico que él hable de hipocresía
cuando tiene un tribunal de honor que dijo que no tenía problema de honor Gavazo y Silveira. Gavazo y Silveira. Porque él la va de bárbaro ahora, pero él dijo, no dijo de cualquiera, dijo de Gavazo y Silveira, ¿no? O sea, que no es que está que la lógica del enemigo. Silveira secuestró a Macarena Gelman y mató a la madre. Secuestró niños, violó mujeres. Gavazo fue procesado por estafador primero y después por asesino, por torturador. Y él consideró y defendió ante el gobierno del Frente Amplio que eso no ponía en juego el honor de las Fuerzas Armadas. Y ojo, cuando habla de burócrata... Ojo, en este caso concreto el Tribunal de Honor lo que consideraba era la responsabilidad de Silveira y Gavazo en los hechos del llamado segundo vuelo, ¿no? Sí, bueno. Que es el que precipita la condena por la justicia en el año 2009. Lo que el Tribunal de Honor resuelve es que los hechos por los que fueron condenados por la justicia penal ordinaria no están lo suficientemente aclarados y no hay elementos que fundamenten la convicción de que los oficiales sometidos faltaron a los códigos de honor. Pero él después dijo, y lo volvió a decir acá, y lo dijo en discursos, que era el discurso del odio y los que lucrábamos con el odio y la mar en coche. Entonces, pero no defiende, porque acá no se puede hablar de entelequias. No defiende a las carmelitas descalzas en la capilla del hospital militar. Defiende a Gavazo y a Silveira, que lo diga y que se haga cargo. A dos de los peores criminales de la historia del Uruguay. ¿Tá? Entonces, después termino con una cosa, es muy para hablar de hipocresía, una barbaridad, ¿no? Y la segunda, el burócrata. Que yo sepa, no es veterano de ninguna guerra, ¿no? ¿Hizo algo más que firmar algún expediente para ascender a general y poner sellos? Yo no recuerdo, me gustaría que lo contara. Bueno, Pablo, volvemos contigo. ¿Y tus coincidencias con Mazarovich? Sí, no, es que no tengo mucho más que agregar, digamos, nos falta información y no, yo simplemente quería reiterar esos dos aspectos, digamos, que más allá de que sea verdad de que se postule, que creo que la relación de las Fuerzas Armadas con el gobierno es algo que nos está haciendo mal, y es algo que estamos incubando que no lleva a ningún camino. Entonces, no sé si esto hay que empezarlo de nuevo con un nuevo gobierno, si hay que mirarlo de otra manera, pero el Frente Amplio ha sido mucho de tener, Mónica decía, las Fuerzas Armadas, la parte agropecuaria, por ejemplo, el MLN también es el dueño y señor de todo allí. Esas compartimentaciones me parecen que son muy malas, ¿no? Gabriel se ríe de esto último. No, pero lo que estamos buscando hoy simplemente son primeras reacciones de ustedes después de la entrevista. Ya veremos en todo caso algo más a fondo y con más tiempo. Mónica, ¿tú también tienes un apunte más? Dos cositas que quería plantear. Una es que lo que recordabas de otros gobiernos del Frente y además la doctora Berruti conoce el tema militar porque ella fue abogada de presos políticos, conoce a los militares de aquella época. O sea, sí, es verdad que es diferente. Ahora, estábamos en un gobierno donde había una coordinación un poco mayor con el MLN, que todavía no se había impuesto como la mayoría que se hace valer y que lo hizo a partir del segundo gobierno, y en vaya si lo hizo. Baste recordar que cuando el comandante Díaz se reunió con Fau y Sanguinetti un ratito, al otro día se lo sacó de la comandancia. Y a este hombre, una de las cosas que obviamente que Pablo Mieres y el Partido Independiente y la coalición La Alternativa apoyaron la decisión del presidente, pero también dejaron claro que esto tendría que haberse hecho antes. Todo aquel mamarracho del arresto a rigor estando de viaje desde lejos sin decírselo en la cara, y además un arresto a rigor, a un comandante arrestarlo a rigor. Si un comandante hace cosas lo suficientemente graves como para arrestarlo a rigor 30 días, muchacho, pedile sacalo, destituílo, y bueno, y eso no se hizo porque otra vez la correlación interna de fuerzas en el gobierno y en el Frente Amplio está indicando que el MPP no permitió que eso se hiciera. Por otro lado, creo que cuando Manini habla de Gavazo y de Silveira, y que por supuesto hechos que todos deploramos y de los que nos sentimos asqueados siempre, tenemos que pensar que también él está defendiendo a una fuerza cuyo 75% es nacido después del 85. Ha votado al Frente Amplio en su mayoría, como el resto del país,
y está sufriendo problemas socioeconómicos. Creo que eso son muchos miles de personas, no lo debemos desconocer, porque ahí hay un caldo de cultivo importante que nosotros debemos atender también y prestarle atención. Dos o tres cosas para recoger complementar algunas de las consideraciones que se hicieron. En primer lugar, respecto al timing. Es verdad, debió hacerse antes. La pregunta es, ¿también se pudo haber hecho después? Es decir, ¿también se pudo haber hecho digamos, el cese, el pase a retiro, después que vencieran los plazos constitucionales para que esta persona pudiera participar en política en estas elecciones? Gabriel se ríe porque... No, es una perspectiva interesante. Yo siempre estaba mirando para atrás, no para adelante. Pero eso era resorte del presidente Vázquez. Bueno, por supuesto. Yo no lo había pensado. Eso es lo que pudo haber hecho el presidente Vázquez. Eso es lo que podía haber hecho Vázquez. Con lo cual habría frustrado la posibilidad de que se dedicara a la política ahora en esta campaña electoral Manini. Pero pasa que la otra lectura es que Manini forzó las cosas para poder tener ese plazo. Claro, ahora, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuántas veces forzó Manini? ¿Cuántas pulseadas hubo? Y sin embargo, cualquiera de esas podía haber dado lugar al pase a retiro, cualquiera de esas. Sin embargo, es esta, justamente ahora, que verdaderamente con los plazos podía haberse pospuesto muy poco el pase a retiro para que Manini quedara inhabilitado. Y eso Tabaré Vázquez no lo hizo. Entonces yo simplemente hago este apunte. Otro apunte que quería hacer es respecto justamente al tema de la correlación de fuerzas y la importancia de que el Frente Amplio no empeore esa correlación, ¿verdad? Es decir, no podemos seguir alimentando una lógica de combatientes. Y esto es, en ese sentido, consecuencia. Estaba ayer repasando a Weber con la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, que tanto se lo citó en la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. La cuestión de la ética de la responsabilidad como una obligación del político de considerar las consecuencias de sus acciones. Bueno, yo a Sanguinetti y a toda otra gente que impulsó la ley de caducidad le diría, estas son las consecuencias de aquellas acciones. Estas son consecuencias de no haber dejado claramente a la salida de la democracia cuál es el lugar del ejército en las democracias. Veo con alegría que el nuevo comandante en jefe hizo un curso especialmente sobre el lugar de los ejércitos en las democracias. Entonces, creo que ese es un tema que no ha sido saldado y es ese tema que nos está trayendo aquellas aguas que nos trajeron estos lodos. Bien, me parece que tiene muchas puntas. Yo la verdad que para adelante no lo había pensado. Me parece un buen apunte lo de Adriana, igual que lo de Mónica. Yo lo quiero aclarar. Yo estaba de acuerdo con Mónica. Le agregaba la perspectiva de lo de Azucena para decir que hubo variantes en el coso, pero claramente varió. Yo creo primero, yo no tengo ninguna cuestión antimilitar. Tampoco tengo no me maravilla, nunca soñé con ser militar, tampoco, en mi vida. No sería nunca militar bajo ninguna circunstancia. Pero digo porque hay de los dos lados, ¿no? Es un palo para dentro del Frente Amplio. Sí, pero tengo mucho respeto. Mañana se cumplen años de la liberación de Serengui. Yo fui al Pastito y enfrenté la represión para esperarlo. Lo estuve esperando 15 días en el coso y era militar. Yo no creo que sea ese. Me parece que hay una cuestión, nadie duda que hay que atender al ejército, los problemas económicos del ejército y el papel del ejército. Creo que nos debemos un debate sobre qué ejército, y en eso hay varias opiniones, necesita el Uruguay en esta situación, para qué, de qué manera. El problema es que hay, en el caso de Manini, ha utilizado para remar agua a su favor los peores ejemplos del ejército con los peores argumentos.